Hola, amados, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar de donde nos contacte, se conecte en este día. Les saludamos y le bendecimos. Estamos continuando con esta serie que Dios ha puesto en nuestro corazón y que por nombre le hemos dado testimonios. Así que le invitamos para que se conecte. En 30 segundos estaremos iniciando con este nuevo testimonio, el número 3 en el día de hoy. Bueno, Dios le bendiga. Estamos iniciando esta nueva serie, como les anticipaba hace unos segundos. Les invitamos para que usted también pueda compartir este video y que sea de edificación para su vida. ¿Ven? Tenemos hoy día como invitada a otra tremenda mujer de Dios, la cual va a compartir con cada uno de nosotros gran parte de ese testimonio de la cual ella es portadora de lo que Dios ha hecho en su vida. Démosle el espacio para que ella nos diga cómo se llama y a qué se dedica. Dios te bendiga, hija. Bendiciones, mi paz. Buenos días para todos. Mi nombre es Nelcy Montoya Herrera. Vivo en Villavicencio, Meta. Me dedico junto con mi esposo, tenemos un negocio de estampados, publicidad, confección de uniformes deportivos y manejamos la línea de dotación empresarial. Hace 6 años, le doy gracias a Dios por eso, pertenezco a Mapibe, que ha sido de gran bendición para mi vida. Pertenezco al grupo de liderazgo por la misericordia y por el amor de Dios. Y Dios ha hecho muchas cosas en mi vida y por eso también he persistido. Amén. Ok. Tú nos comentas que, bueno, junto con tu esposo administran un negocio que Dios ha puesto en las manos de ustedes. Amén. Amén. Y bueno, al respecto de eso, saber que Dios también trabaja con sus hijos, amén, en el sentido de que no solamente el propósito de Dios es darnos un empleo bueno, sino a las personas que como ustedes, que son empresarios, Dios también respalda, Dios también tiene planes, Dios también tiene propósitos para cada uno de nosotros. ¿Cómo fue, hija? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el Señor? ¿Cómo fue que Cristo te salió al camino, a tu vida? Bueno, paz. Dios siempre tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y pues yo no nací como muchos en una vida cristiana desde inicialmente, pero siempre Dios ha estado conmigo. No podemos decir que no lo conocemos, porque aún así, aún estando usted en otra religión, Dios está. Lo que pasa es que nosotros a veces lo hacemos a un lado o a veces queremos hacer nuestras propias cosas. Además, en ese tiempo, pues yo estaba en mi juventud, estaba alejada de Dios. Muchas veces usted hace las cosas por lo que le gusta, pero pues estar en el cristianismo es un cambio, un estilo de vida diferente, ¿no? A lo que usted está acostumbrado. Y poder llegar a donde lo que soy ahora, paz, no fue fácil. Y en un tiempo, pues tenía situaciones familiares, emocionales, y quería pues algo diferente en mi vida. Pero en ese tiempo yo no estaba comprometida con Dios, lo reconozco. Dios siempre le pone a usted lo malo y lo bueno. Y muchas veces usted escoge lo fácil, lo que le conviene. Amén, paz. Pero Dios ha sido misericordioso conmigo y me escogió. Y le doy gracias por eso y me sacó de muchas cosas y utilizó a mi esposo. Él fue el instrumento que me pudo mostrar la vida cristiana. No fue fácil, paz, porque yo venía de un mundo donde no quería dejar muchas cosas. Amén. Y también Cosas llegar a como, donde uno...
¿Como Señor, cuáles? El traguito, las fiestas, ¿como qué más que cosas? todas las fiestas, Paz, trago, pues a mí no me gustaba, pero pues estaba en un ambiente de universidad porque estaba en ese tiempo estudiando, de trabajo y pues obviamente pues a mí me gustaba bailar y todo eso. Venía pues de relaciones que también no me aportaban nada a mi vida y que llegara un hombre diferente, que era en este momento es mi esposo, que conocimos todos los parques de Villavicencio. Fue una relación sana, obviamente no fue perfecta, pero él me mostró, veíamos prédicas, cosa que a mí tampoco me gustaba, leía la palabra, orar, fue algo tan diferente para mí y puedo decir que fue eso lo que me enamoró de O él. sea, Porque, empezaste a cambiar la salida, las discotecas, las rumbas, por quedarse en casa a ver predicaciones. Qué tremendo eso. sí, Paz, no fue fácil. Yo, obviamente, porque ahí vino el juzgamiento, la crítica, pero en él sí ya se está volteando así colonialmente que decían, dejé mis amistades, amistades que no me aportaban nada, pero vi que eso estaba cambiando, algo Dios estaba haciendo, pero aún así, Paz, como no es fácil usted dejar lo que a usted le gusta, yo no estaba tan comprometida, pero pues Joyner, Dios lo utilizó a él para irme mostrando un poco del estilo de vida, porque la vida cristiana no es religión, es un estilo de vida que usted tiene que dejar muchas cosas y cambiar mucho, y uno no es Amén. fácil, lo reconozco, pero pues como le decía, venían situaciones familiares, emocionales, que yo ya estaba cansada, uno ya llega a cierta edad, usted quiere cambiar su vida. Pero pues obviamente para mí no fue fácil, Paz. Se presentaron muchas cosas, ahí el enemigo se levantó, no quería seguir porque llegar a otra iglesia, a que cambiar cosas en mi vida, pues no era fácil porque yo tenía un carácter mal formado, no me quería que me impusieran las cosas, pero aún así pues Dios estaba en la semillita. Por eso le digo que tenía Dios un propósito conmigo, porque a raíz de eso viví procesos. Y uno de los procesos duros fue haber perdido a mi hija. Y ahora lo puedo decir y lo puedo contar que lo tenía que vivir, porque uno muchas veces no acepta la voluntad de Dios. Pero al vivir ese proceso de perder a mi hija, que no fue fácil, fue que conocí el amor de Dios y donde me tuve que rendir a Dios, porque yo siempre le sacaba el cuerpo. Sí, Joyner me mostró o sea, ir a la iglesia, de la palabra, todo eso, pero yo no estaba comprometida, no me nacía paz, o sea, no estaba tan como lo estoy ahora, que lo hago porque quiero, por agradecimiento. Entonces, a raíz del perder a mi hija, pues fue que me acerqué a Dios. No fue un proceso fácil, Paz. Yo me casé con Joyner por lo civil y a los 6 meses, pues, quedé en embarazo. Wow. Eh, Fue un embarazo deseado, planeado, estábamos felices y más porque era una niña. Y lo cuento como testimonio es porque a través de ese proceso pude conocer de Dios. Aún en el dolor, aún en las tristezas, Dios estaba ahí. Lo que pasa uno es Mira, en lo qué Señor. tremendo eso que dices. Quiero hacer una pausa ahí, no dejar esto de largo, porque lo que tú dices me impacta mucho espiritualmente, porque, sabes, si no, cada uno de nosotros tuviéramos la posibilidad de analizar nuestras vidas, nos daríamos cuenta que Jesús aparece, se muestra a cada uno de nosotros, no en los mejores momentos, no cuando todo está bien, sino suele hacerlo en los momentos más dolorosos. Y decir lo que, compartir lo que tú expresas, que conociste a Dios, que él se manifestó a tu vida, que ese amor de Cristo en el momento en el cual tú estabas, digamos, en el duelo, en el proceso de una situación de salud muy complicada que finalmente derivó en la muerte de tu hija, pues con poquito tiempo de nacida. Que si uno no lo comprende bien en el Señor, marca su vida y te puede incluso arrojar fuera de los caminos del Señor, ¿no? Sí, Paz, porque acá usted decide si en esos procesos sigue con Dios o se aleja. Y lo que yo puedo dar como testimonio, Paz, es seguir. Porque si usted no está con Dios, usted no va a poder salir de eso. Y le sigo contando, Paz. Bueno, fue un embarazo deseado y a los 5 meses nos dimos cuenta que venía mi hija con una cardiopatía, un problema en el corazón. Y lo cuento porque a esos 5 meses tuvimos junta médica, no fue fácil,
fue un proceso duro porque decirle eso y me dijeron que suspendiera el embarazo. Pero en ese tiempo yo ya estaba conociendo de Dios y pues yo ya estaba más establecido en eso. O Tomamos sea, la los decisión, médicos le recomendaron abortar. tipas, y nosotros no. Y ahí es donde yo puedo decir que conocí la fe, porque teníamos fe de que si Dios nos dio ese regalo, esa bendición, Dios era el que tenía el control de todo. Decidimos Amén. que no estamos de acuerdo con el aborto y aún en las condiciones que venía, aún por ley, yo estaba dentro de la ley para poder abortar porque ahí predominaba mi vida o la de mi hija. Tomamos la decisión de continuar porque teníamos fe de que Dios iba a hacer algo. Y tal vez yo quería que ella se sanara o quedara con nosotros, pero Dios sí hizo a través de ese proceso muchas cosas en mi vida y no solamente en mi vida, sino en la vida de mi esposo, en mi familia. Fue un proceso donde se unió en oración muchas iglesias, donde los pude conocer a ustedes, donde vi el apoyo espiritual y eso fue lo que me sostuvo. Amén. Siempre venían dictámenes médicos, fue un proceso duro de controles y venían dictámenes médicos que siempre van muerte, muerte, muerte y Dios me dio la fortaleza mental y emocional para poder continuar. Y decían, no, su hija no va a nacer, su hija va a morir. Y Dios, le puedo dar gracias a Dios que me la permitió tenerla 25 días. Fue un proceso duro, pero ahí es donde yo pude tener una mejor conexión con Dios, donde vi el respaldo de Dios financieramente, porque uno de los temores míos era eso, Paz, de que pues yo no tuve el proceso acá, sino que me tocó por la complicación irme para Bogotá sola, me hicieron cesáreas, estuve en todo el proceso, pero a través de ese proceso Dios fue fiel. Y uno de los temores es eso porque que el dinero, que los gastos, que todo eso, no. Siempre, Paz, vi el respaldo de Dios financieramente, con los doctores, con todo, Paz. Ese proceso también unió a mi familia porque yo venía con situaciones con mi papá de sanar. A través de eso pude sanar y poder perdonar a mi papá. Todo ese proceso, o sea, uno, a veces cuando está en eso, uno no entiende, pero uno cuando ya va conociendo a Dios, uno va entendiendo por qué pasan las cosas. Y no quiero decir que Dios sea castigador o que porque se murió mi hija, Dios no me amaba. Dios sí me amaba, porque a través de ese proceso dejé de ser orgullosa, porque había orgullo en mí, carácter mal formado, no reconocía que necesitaba de Dios. Y ahí es donde me tocó doblegarme a Dios, porque no siempre eran dictámenes médicos de muerte, pero yo seguía creyendo en Dios. Y no fue fácil, Paz, pero vi la mano de Dios en todo y fue un proceso que cambió mi vida. Y por eso lo cuento porque es un testimonio que muchas veces lo que usted dice, Paz, usted se aleja de Dios o sigue, o le echa la culpa a Dios o se fortalece y sigue. Pero no fue fácil, Paz, porque pues yo me sentía mal porque yo decía, Señor, yo lo digo ahorita, yo decía, Señor, si ahorita me estoy acercando a ti, si ahorita te estoy buscando más y me pasa estas situaciones, perder una pérdida de un ser querido y más de un hijo no es fácil. Amén. Amén. Pero a través de eso pude ver la mano de Dios y pude reconocer de que Dios no me soltó. Y las oraciones y más también por ustedes que aún sin ser parte de su iglesia, vi el apoyo de ustedes en oración, en estar ahí. Y eso lo agradezco mucho y no solamente de ustedes, sino de muchas personas más. Entonces, eso unió mucho en oración y en espiritualmente me fortaleció. Amén, Paz. Y ya cuando mi hija falleció, siempre algo me decía, acepta mi voluntad, pero yo no lo entendía, wow. Yo no lo entendía. Y una vez a mi hija ya la iban a trasladar para acá, para Villavicencio. Joiner tenía que subir a firmar el permiso para que la trasladara. Al otro día no se pudo trasladar porque mi hija falleció. Pero antes de haber fallecido, la noche anterior yo no sabía porque mi hija estaba bien y de un momento a otro pues empezó malita. Yo sentía en mi corazón que tenía que ir a buscar de Dios, o sea, ir a una iglesia, no. Y por cosas de Dios veníamos en el bus, en el Transmilenio con Joiner ya para la casa. Y yo dije, necesito, y vi una iglesia y me bajé. Yo le dije, amor, bajémonos acá. Paz, y entré a esa iglesia, no, y entré y yo dije, hay muchos milagros de sanación, de restauración. Y yo le pedí a Dios y la verdad me desahogué mucho de que yo quería ver a mi hija sana. Amén. Amén. Pero en esa noche dieron una palabra y hablaba sobre la voluntad de Dios, pero yo en ese momento no la entendía. Y algo en mi corazón me decía, acepta mi voluntad, pero yo en mí
quería que mi hija estuviera bien, pero pues yo no asimilaba esa palabra, porque en mi corazón estaba retomando eso, acepta mi voluntad. Y yo, bueno, seguí para mi casa. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, nos llamaron que nos fuéramos para la clínica porque mi hija había entrado en estado crítico. Y seguía esa palabra, acepta mi voluntad. Ay, Paz, eso fue difícil, porque a veces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero uno en su sufrimiento, en sus situaciones, a veces no lo mira. Amén. Y llegué a la clínica y pues fue duro, porque pues yo le decía a los médicos si yo pudiera donarle mi corazón a mi hija para que ella sobreviviera. Y los médicos ya sabían que no se podía hacer nada. Bueno, pasa así, empezamos a orar, a declarar vida sobre ella. Aún existía fe en mí de que algo podía ser Dios. Y llama en ese momento el pastor de la iglesia donde asistíamos y me dijo, vamos a orar, pero tienes que aceptar la voluntad de Dios, Paz. Y otra vez me seguía diciendo aceptar la voluntad. Cuando yo me fijé en eso, yo decía, Señor, ¿por qué me sigues retomando que aceptar tu voluntad? No entiendo. Bueno, yo entre mí, en mi dolor, en todo eso, y vi a mi hija tan mal, Paz, lo estaba en mis brazos y Joiner también, vi a mi hija sufriendo ya, y a veces uno es muy egoísta. Uno en su amor, en sus cosas, quiere aferrarse a las cosas, pero Dios tiene otros planes. Y yo al ver a mi hija así, yo dije, Señor, si me la dejas bien. Quiero verla sana, pero si no va a estar bien, te la entrego. Paz, y a los 5 minutos, mi hija falleció en mis brazos. Y ahí empezó el proceso, porque ahí no se acabó el proceso, pero le doy gracias a Dios porque Dios me preparó, porque no fue fácil, pero ahí empezó el proceso. Ya cuando ya pasó todo, estuvo muy apoyada, gracias a ustedes también que estuvieron ahí, pero empezó un proceso donde yo entré en depresión. No quería nada, Paz. No, nunca pensé atentar contra mi vida porque no, eso no estaba, pero sí, mi vida estaba en un mundo blanco. No tenía salidas, entré en depresión postparto, pero había algo que me sostenía y que eso casi nadie lo sabe y le prometí a Dios que no importa lo que pasara, hasta ahí iba a estar y hasta acá he estado, amén, que iba a estar con él y que no me soltara. Pero en ese tiempo yo me alejé un poco de la iglesia porque quería estar encerrada. La depresión cuando llega, Paz, es inexplicable y solo esos vacíos los puede llenar Dios porque es un dolor. Sea por un duelo, sea por diferentes circunstancias, la depresión llega a su vida. Y usted ahí no le importa a su esposo, así su esposo esté bien, llegan las frustraciones, la culpa, tantas cosas. No quería ver a mi familia, no quería nada. Pero aún así, y ahí en ese tiempo, la pastora Carito, ella me escribía, hija, ¿cómo estás? Me mandaba mensajes y lo mismo otra persona también estaba ahí, pero yo estaba mismo, o sea, metida en mi depresión, Paz. Yo no quería nada, quería vivir mi duelo. Joiner me daba fuerzas, mi esposo me decía, vamos, levántese, porque yo me levantaba solo a bañarme y ya. Mi mente estaba en blanco. Pero había algo que me decía y Dios siempre me dijo, tú eres mi hija y tienes que levantarte y yo voy a estar ahí. Un proceso duro y me alejé de la iglesia, Paz. No volví porque me sentía vacía. A raíz de eso, pues Joiner me daba ánimo. Le doy gracias a Dios por eso. Y lo conocimos a ustedes y ya lo habíamos conocido y pues Joiner dijo, quería ir. Yo decía, no, yo no quiero ir a ningún lado. Joiner empezó a asistir a Mapibe primero. Y un tiempo sentí la necesidad de volver a la iglesia porque yo sola no iba a salir, yo me estaba hundiendo en la depresión. Y volví a la iglesia. Fui yo me acuerdo que fue un sábado y Dios me habló a través de usted. Y ¿sabe por qué lo creí? Porque era algo que solo Dios y yo lo sabíamos. Y Dios lo utilizó a usted para que me dijera lo que yo quería escuchar, amén. Y eso, Paz, para mí fue, ese día me desbordé, lloré muchísimo y fue un descanso para mí, amén. Y le doy gracias por eso, porque gracias a esa situación pude llegar a Mapibe, donde poco a poco me fui restaurando, donde sentí que ahí es donde debería estar, donde he sido restaurada, sanada. Fue un proceso difícil, donde me sentí apoyada, que no importaba que era una iglesia pequeña, porque yo me acuerdo, y acá no es porque sea una iglesia pequeña, es lo que porta. Y pude sanar mucho. Y también algo que también cuento como testimonio, Paz, que yo me acuerdo que yo me había casado por lo civil, y una de las cosas que ustedes me apoyaron, la iglesia y ustedes como pastores, es casarme por la iglesia. Y eso fue
para mí un sueño, o sea, algo que quería, Paz, porque yo no me había casado por la iglesia y yo quería algo grande, yo quería algo más bonito, más especial, pero fue un día especial porque mi familia, usted, la iglesia, porque llevaba muy poquito, me apoyó y eso para mí me marcó. Y es ahí donde uno dice que no importa cuánto lleve, sino lo que la iglesia ofrece y lo que hay en el corazón de esa iglesia. Amén. Y puedo decir que ese día fue lo mejor porque vi el amor de todos y eso me hizo feliz. Amén. Y más porque tuve la bendición de Dios. Entonces ahí empezó un proceso, Paz, porque pues uno piensa que ya está todo sano, ¿no? Y no es así. Empezó a discipularlos, empecé a asistir a los discipulados, empecé también su merced a enfocarnos mucho, a hacer las cosas bien, y no es fácil, porque uno piensa, no, ya sané, ya Nelcy ya no hay orgullo, ya Nelcy no le gusta, se deja hablar, no pasa. Fue difícil para mí, pero muchas veces es bueno que a uno le hablen con la verdad, y eso fue lo que a través de ustedes Dios me pudo mostrar, hablar con la verdad y sentir apoyo. Y empezó a restaurar mi vida, porque yo estaba, no solamente mi vida, Paz, mi matrimonio, porque a raíz de eso, pues, mi matrimonio no estaba bien, me casé, pero aún todavía había dolor, porque pues eso fue en el 2018, yo llegué a la iglesia en el 2019, en abril, en febrero, entonces todavía eso estaba muy reciente y todavía había cosas en mí que todavía tocaba sanar, Paz. Pero por eso le doy gracias a Dios que llegué ahí, en el tiempo perfecto, es donde Dios ha trabajado en mí, en mi carácter, aún sigue trabajando, y puedo decir que si usted no busca de Dios en los momentos difíciles, en los desiertos, usted se queda ahí. Amén, Paz. Y eso fue lo que pude vivir en Mapid. Y le doy gracias por eso y por eso persisto. Por agradecimiento, porque he sido una mujer restaurada, he sido una mujer que ha aprendido mucho porque yo no sabía mucho de la palabra, no sabía casi orar, yo oraba a mi forma. Me enfocaron a ordenar mi vida, aun cuando no le gusta, porque muchas veces a usted no le gusta que le digan las cosas, lo que está mal en su vida, pero usted tiene que madurar y reconocer que necesita de eso. Dios trabaja completo, no trabaja medias, Paz. Y eso fue lo que pasó. Amén. Y ordenó todo, Paz, empezó a ordenar. No digo que ahorita tenemos una vida perfecta, pero Dios en todo este tiempo ha sido bueno. No solamente me restauró, sino que empezó a ordenar nuestra vida financiera, nuestro hogar, muchas cosas, Paz, muchas cosas que Dios ha hecho y que gracias por haber llegado también allá, me ha enseñado mucho. Ok, tú dijiste, dentro de muchas cosas que has hablado, que has compartido, hay una sumatoria de cosas muy importantes, ¿no? Es una pugna, la fe siempre, la fe es cuando un corazón se dispone a creerle a Dios, automáticamente se desata una batalla espiritual. Amén. El enemigo con circunstancias, con situaciones, tratando de hacer que tu fe mengue o que tu fe decaiga, y Dios diciéndote, confía en mí. Amén. No, que no se vea esto bien ahora y que no lo comprendas, pero confía. Tú dijiste, no me quedaba de otra que confiar en la fe de Dios, en la voluntad de Dios, porque tú tenías claro de que la voluntad de Dios, te gustara o no, era buena, era agradable y era perfecta. Y dijiste una frase que me quedó ahí dando vueltas, y es que si nosotros en los momentos difíciles, en esos momentos de desierto, de pruebas, de valle, de tormentas, no nos disponemos para buscar a Dios, para tomarnos fuertemente de Dios, no saldremos de ahí, o difícilmente saldremos de ahí. No. Entender eso, hija, es una de las cosas, créame, más difíciles en el caminar de un cristiano. Todo el mundo dice, sí, pastor, amén, eso es verdad, sí, sí, pero cuando nos viene la prueba, esa que viene a desafiar nuestra fe, lo que hemos declarado, lo que hemos dicho, la mayoría reprueban. Amén. La mayoría reprobamos muchas veces en esto, porque no es lo mismo, como dicen ahí en el mundo, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar.
¿Ah? No es lo mismo decir, no, si yo hubiera pasado por esa prueba, usted no sabe cómo a mí me hubiera ido mejor, como a veces juzgamos los procesos de otros, creyendo que nosotros sí lo hubiéramos hecho mejor. Pero es verdad, o sea, sin Él nada podemos hacer. Jesús no lo dijo, sin mí nada podéis hacer, nada. Y hay gente que piensa que hay cosas para la cual no necesitamos a Jesús. Hay cosas para la cual no necesitamos a Dios. Hay cosas para la cual no necesitamos al Espíritu Santo. Pero dice, sin mí, nada, nada podemos hacer. Entonces, esto tiene que hacer un sacudor en nuestra vida, amado, porque mire qué tremendo esto. El enemigo usando la voz de expertos, de médicos, de especialistas diciéndote aborten, aborte. Vaya en contra de la palabra de Dios, aborte. Yo sé por qué se lo digo, soy un profesional, los médicos. Amén. Y tu fe diciéndote, yo no puedo hacer eso. Es un asesinato, yo no puedo hacer eso. Eso va contra la palabra del Señor, contra ese Dios que yo sirvo, que yo me mantengo ahí. Pero es que, ¿para qué hiciste? Si así usted quiera, no van a ser. Y Dios diciéndole, confía en mí. Amén. Y aunque los médicos dijeron, insistieron, no van a ser eso que ellos dijeron que no iban a hacer, esa criatura, ese ser que ellos dijeron que por su experiencia tenían total seguridad de que no iban a hacer, nació. Amén. Y todos pudimos ver sus ojos, mirar su rostro, ver su sonrisa, ver muchas cosas de... Y aunque fuera por un corto tiempo, entre comillas, tú le viste y viste la promesa y la fidelidad de Dios y que por sobre cualquier palabra y dictamen de hombre está la voluntad de Dios. Amén. Entonces, muy seguramente, no sé, ¿no? Dios dijo, mira, te voy a permitir que veas el fruto de tu vientre, pero aunque no lo entiendas, después vas a comprender por qué yo prefiero llevármela hoy, ¿entiendes? Entonces, qué tremendo es esto, porque esto es de una fortaleza espiritual, o sea, esto es fácil decirlo, es fácil hoy día de pronto para muchos decir, oh, qué tremendo lo que ha pasado a la hermana, que yo no me imaginaba que ella le había pasado eso, pero si hay una de las cosas que yo debo, a ver, sincerarme con ustedes como pastor, es que yo he pensado y he analizado y he llegado a mi propia conclusión que si hay una situación para la cual no hay un libro, nadie nace aprendido, nadie nace en cómo afrontarlo, con la instrucción de cómo afrontarlo, es cómo ver partir a un hijo. Amén. Si a veces como padres adultos le cuesta siempre a un padre ver partir a su hijo, ¿cuánto más a una inocente criatura que tiene días o semanas, tener uno que, o sea, sin poderlo comprender, asimilar de que se tuvo que ir? Amén. Y tener que dar un tiempo de duelo como el que tocó, un tiempo en el cual a veces muchas personas como pastores que usted no puede quedarse, usted tiene, amado, tenemos todo el derecho como ser humanos de sentirnos tristes, de tener dolor. Tenemos toda la autoridad espiritual, todo el derecho de tener un tiempo de luto en nuestro corazón, porque es que lo que se ha ido, amado, no es cualquier cosa. Bien, es un hijo, es una criatura que trae, que maravillosa, una creación más de Dios. Entonces, nosotros como pastores tenemos que aprender a tener esa sensibilidad como cristianos, porque hay cristianos, amados, que ven una circunstancia de eso, la religiosidad, lo hermana, usted no tiene que estar triste, póngase feliz porque ahora su hija está allá en el cielo, debería estar bailando, danzando. Yo siempre he dicho, esas son personas y yo no conocen a Dios realmente.
que no tienen empatía realmente. Entonces, debemos comprender muchas veces que hay situaciones en las cuales a veces no es necesario ni una palabra, es solamente estar ahí al lado. Amén, Paz, sí. Y cuando Dios nos permitió entrar a conocerles a ustedes, nosotros sabíamos que pertenecían a otra congregación, que asistían a otra congregación, y nosotros hemos sido muy cuidadosos con eso. Jamás hemos llegado a una persona, pero ven y aquí sí te vas a sanar con nosotros, te invitamos, aquí adoramos a Dios de verdad, aquí sí. No, 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 no. Simplemente si podíamos orar por ti, a la orden. Si necesitabas una palabra, ahí está, pero nunca condicionada a nada. No. Perdónenme la redundancia, las nada, pero solamente sentíamos y veíamos una familia, unos hijos de Dios que estaban pasando por un valle de tormenta, por un mar de tormentas tremendo. Y que si en algo podíamos ayudarle, contribuirle, no importa que usted no pertenezca. Usted dijo que aunque no pertenecíamos a la iglesia Mapibe, es que a nosotros no nos interesa que tú pertenezcas o que alguien pertenezca para que le podamos ayudar o no. Solamente es tratar de imitar lo que Cristo hacía. Y es lo que hemos intentado hacer. Amén. Y nosotros vemos esos procesos en tu vida y muchos otros tremendos, porque es que eso es una parte que marcó una vida, una parte de tu vida. Amén. Y te ha permitido conocer a Mapibe de una manera diferente. Hoy día, ¿qué es Mapibe para ti? Señor, ¿qué pasa? Hoy día, ¿qué es Mapibe para ti? Mapibe, restauración, Paz. Mapibe, aprendizaje, donde me ha enseñado muchas cosas. Y lo bueno es que dicen la verdad, que nos dicen las cosas como son. Y a veces hace falta eso. Mapibe, pues ya vamos a cumplir 7 años, Paz, y si hemos persistido es por agradecimiento, por amor, porque nos ha llenado muchas cosas, en todo, porque ha sido de unión, incluyéndole desde los pastores hasta los que pertenecemos a Mapibe, Paz, y eso hace diferente a Mapibe, que es una iglesia unida, es una iglesia que no es egoísta, porque una de las cosas que quiero destacar es eso, Paz, que a través de Mapibe pude aprender muchas cosas. Yo no conocía de la palabra, era muy... Y ustedes nos brindaron la oportunidad, por lo menos yo siempre tenía la visión, no solo el pastor está allá predicando, dando un estudio, enseñando, y nos dan la oportunidad a nosotros, porque todos tenemos dones, y si nos quedamos sentados en una silla, ¿cómo podemos explotarlo? Entonces, eso es lo que yo rescato de Mapibe, que son especiales y que lo hacen a uno, no solamente dando un estudio, no solamente en oración, sino que nos dan la libertad de servir, pero dándonos también unas cosas, unos parámetros también, porque usted no puede servir y ya no. Toca saber muy bien también cómo usted está sirviendo. Amén. Pero esa parte se la rescato porque yo no había vivido eso. Siempre yo estaba en una silla y no miraba lo que yo era y uno se va vaciando, Paz. Así es. Cuando usted no es servidor, usted no sirve, y no solamente en eso, en dar un estudio, en orar, en nada, sino lo preparan a uno. Porque una de las cosas que a través de mi proceso también lo preparan para ayudar a otras mujeres que también han pasado por lo mismo, que no están con Dios, que no tuvieron la oportunidad como yo de estar por lo menos con Dios, de fortalecerme en Dios, le dan la fortaleza y lo enseñan a uno para poder enfrentar al mundo, porque hay otras personas que necesitan de usted. Y no solamente en el caso de que se pierden un bebé, Mapibe lo prepara a usted para muchas cosas. Usted van a llegar personas a su vida y la mayoría de nosotros que tenemos una empresa, llegan personas que necesitan un consejo. Nosotros, ¿cómo vamos a actuar? ¿Nos vamos a esconder esa gracia que Dios nos ha dado o los vamos a ayudar? En una oración, en un abrazo, muchas personas necesitan de usted. Y Dios le da esa gracia a usted. Y si usted se la esconde, Dios le da sus dones a usted. Y si usted los esconde para ayudar a los demás. Entonces, algo que rescato de Mapibe es que nos dan la oportunidad de crecer espiritualmente. Amén. No nos dejan estancar. Y eso es lo bueno, Paz, porque a veces dice, pero vea, ¿por qué no fue? A veces a usted no le gusta que le diga, a mí me dio, yo lo cuento, a mí me da duro porque el Paz
¿por qué no vinieron? A mí no me gustaba que me dijeran eso. ¿Por qué no vinieron por estar trabajando? Pero yo en ese momento no entendía porque sencillamente no había una revelación. No estaba tan conectada tampoco porque muchas veces usted se desconecta con Dios por otras cosas, por el trabajo, por las situaciones familiares, pero usted va madurando y usted va entendiendo que si usted no va a congregarse, no está conectado, pues no está haciendo nada, paz. Entonces eso hace Mapibe, que lo prepara uno. Pueden decir que sí, es una iglesia que no es grande en números de personas, pero es grande en muchas cosas. Y nos está preparando a cada uno de nosotros porque yo sé y que la obra va a seguir y va a ser grande, pero nos prepara a nosotros porque llega alguien que está peor. Un ejemplo, que llegue alguien que está mal, que está en depresión, que yo ya vi en depresión, ¿usted cómo va a ayudar a esa persona? ¿Se va a poner a llorar con ella o la va a fortalecer? Obviamente primero al decirle a Dios que le ayude, porque uno solo no puede, uno no puede gloriarse uno, soy yo el que estoy haciendo, no, es Dios el que está haciendo y Dios le revela las estrategias para poder ayudar a los demás. Entonces eso ha hecho Mapibe en nuestra vida y no solamente en mí, lo veo en mi esposo, aún con nuestros defectos, porque reconozco que me equivoco y aún Dios tiene misericordia de mí, aún Dios todavía me muestra cosas y por eso he persistido. Entonces Mapibe es restauración, es preparación, es servicio, es bendición, porque una de las cosas que también rescato, Paz, es que Mapibe bendice sin esperar nada a cambio. Y nosotros somos testimonio de eso. Y no solamente vamos a hablar de lo económico. Lo que usted dice, a veces es necesario una oración, y la oración, cuando es en unión, uno lo siente, y yo lo he vivido. Un abrazo, en decir cómo está, en decir por qué no vino, en decir por qué no se está conectando, no es que se quieran meter en su vida, es porque usted lo necesita, porque uno se enfría, uno se aleja de Dios. Entonces, eso es Mapibe. Entonces, por eso hemos persistido, Paz. Dice, pero bueno, porque para mí estoy agradecida, porque yo he crecido, yo veo lo bueno, Paz. Sí, hay cosas que mejorar, sí, obvio, Paz, pero está en nosotros, porque muchas veces decimos, ay, que hay que mejorar esto y le echamos la carga al pastor, o a la pastora, o al líder. ¿Yo qué estoy haciendo para mejorar? Nada es perfecto en una iglesia, amén, pero ¿yo qué estoy haciendo para aportar? Pero eso poco a poco Dios le va mostrando. Muchas veces usted se enfoca en su trabajo, en sus situaciones familiares, llegan los procesos porque el enemigo va a estar ahí. Porque una de las cosas que me decían a mí es que, ay, pero usted cristiana y le pasó eso. Ay, usted cristiana y le sigue pasando eso, porque no fue ese proceso, Paz. Llegó un proceso de finanzas también, donde todo se nos juntó las finanzas y es algo que también digo como testimonio, que también Dios nos ha trabajado en eso, en lo de las finanzas y he visto la mano de Dios. Lo que tenemos es de Dios. Amén. Y hemos entendido también a saber administrar, porque antes también no éramos agradecidos con lo que teníamos. A veces el ser humano quiere más de lo que tiene y no ve lo que tiene y no damos gracias por lo que tenemos. Amén. Entonces, Dios ha hecho un proceso y nos ha ordenado, lo digo ordenado porque es mi esposo y yo, en muchas cosas. Y ustedes han sido testigos de eso, Paz. Nos han ordenado mucho y nos ha costado. Cuando Dios lo ordena a usted tiene que sacrificar muchas cosas, usted tiene que dejar muchas cosas a un lado, que ahí aparentemente son buenas para usted, pero que no. Y nos ha costado mucho proceso y duro, pero lo que puedo decir, Paz, es que si no estuviéramos con Dios, no seguiríamos. No seguiríamos en Cristo y no seguiríamos en Mapibe porque estaríamos en otro lado. Entonces yo puedo decir de que una de las cosas es que Dios ha estado ahí. Aún en nuestros defectos, aún en porque no soy perfecta, aún me falta, pero Dios ha hecho, estoy segura de que Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Amén. Y eso toca tener siempre eso presente, Paz, porque cualquiera va a venir a decirle, pero usted cristiana y mire, le sigue pasando esto. Y el hecho de que usted sea cristiano no es que le van a pasar situaciones, son en esas situaciones, Paz, que usted Dios lo fortalece, que a usted lo forma. Porque muchas veces, Paz, usted está bien y usted se relaja, usted sigue igual, pero cuando están en los desiertos es donde usted aprende, suena duro, pero a veces a mí me ha tocado aprender por desobediente, por terca, por no reconocer mis cosas, a ser procesada. Amén. Pero he aprendido a ver lo bueno en esos procesos, que cuestan, sí. No puedo decir, ay, que no le pregunto a Dios, pero Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en esto? No voy a ir a Él, ayúdame. No puedo decirlo porque siguen procesos. Pero
cada vez hemos crecido y nos fortalecemos más en Dios. Lo que usted decía, sin Dios no somos nada. Y no quiero volver atrás, Paz. Pueden decir, ay, pero Nelcy estaba mejor antes, cuando estaba mejor, pero había vacíos, vacíos emocionales, problemas familiares, y cuando usted conoce a Dios, usted toma las cosas diferentes. Amén, Paz. Usted tiene esa paz que nadie se la puede dar. Y no voy a negar que me estreso, me cuesta a veces muchas cosas entender, pero llega el momento que voy a la presencia de Dios y Dios me muestra cosas, porque Dios siempre habla. Es mentiras, Paz, que no, Dios no me habla, Dios no me escucha. Dios sí habla y Dios sí lo ha escuchado. Amén. ¿Qué? Amén. Mira, hija, qué tremendo Señor. eso, qué tremendo eso, porque yo me trae así recuerdo el espíritu de Dios años atrás, cuando empezó él a hacer esos contactos sobrenaturales que solamente él hace, que nos empezó a acercar circunstancialmente, porque era por intermedio de un tercero que Sí, teníamos un Paz. contacto. Íbamos nosotros al centro donde ustedes tenían su negocio y yo iba generalmente y visitaba a una persona que estaba, no sé, 10, 20 metros antes de ustedes y ahí yo iba y conversaba con ellos y esto. Y resulta que Dios empezó a hacer contactos, como dice uno, de lejos, pero estaba Dios. Al principio debo decirle que yo no entendía qué Dios quería con la vida de ustedes. Amén. Pero empecé a prestarle atención una vez que yo dije algo, yo no recuerdo el contexto de eso, pero lo que sí recuerdo es algo así que el espíritu, yo decía, oh, mira, ellos, esto, el negocio, aquello, y el espíritu de Dios, algo similar a esta palabra me dijo como que era una fachada. Mira lo que me dice, que era una fachada. Esto creo que nunca se lo conté a ustedes. No, Paz. Que era como humo, como apariencia. Gracias, Espíritu de Dios. Esa es la palabra, apariencias. Señor, no entiendo. Porque a veces a nosotros nos dicen, ustedes son pura, la gente se siente ofendida. Pero, ¿qué podemos ocultarle a Dios? Él lo ve todo. Amén. Y empezó Dios a mostrarme cosas en tiempos distintos, en situaciones, y yo decía, wow, Señor, bueno, oremos por ellos, ¿qué está pasando? Y entendía todas esas situaciones cuando ya después, o sea, solamente tenía eso, fachada, esto, apariencia. Yo decía, wow, Señor, ¿qué será esto? Y pues meses después, cuando ya Dios empezó a hacer acercamientos y empezamos nosotros a entender de que ahí vino el Señor y me dijo, ¿te acuerdas lo que yo te dije? Ahora lo entiendes. Y yo, wow, Señor, me imaginaba que esto era parte de eso. Porque la vida de ustedes en ese ámbito es un testimonio también para otros. Sí, Paz. Gente que, amado, hoy día nos sigue, nos escuchan o nos van a escuchar y que quizá por X o Y circunstancias se han visto en la obligación, digamos, en la necesidad de tomar esos créditos de los gota a gota, que esos son simplemente prisiones espirituales. Sepa usted que nos está escuchando, que nos va a escuchar, que usted toma esos dineros y usted está entrando en maldición. Amén. Entonces, yo ver esa circunstancia en la de usted y cuando tuvimos acceso por revelación del Señor y porque ustedes ya abrieron la boca y contar y empezó toda esa cantidad de personas que ustedes tenían que, mejor dicho, que hacían de pronto tiempo para uno llegar y después el otro y el otro a cobrar. Entonces uno decía, Dios mío, qué tremendo esto, ¿ah? Cómo el enemigo nos engaña a nosotros. Eso es tremendo, hija. Sí, Paz. Eso fue un proceso también difícil para nosotros y ya que su merced lo comenta, llegó un momento de que financieramente, pues nosotros empezando, pues empezar un negocio no es fácil. Y empezamos desde cero, Joyner y yo renunciamos a nuestros trabajos y decidimos emprender. Queríamos algo diferente, pero emprender no es fácil. Pero pues el negocito era pequeño, pues no teníamos el suficiente capital y todo eso. Y nosotros en nuestra ignorancia, lo que usted decía, pues sacábamos eso porque pues el negocio no estaba dando para sostener.
Todavía no, Paz. No teníamos de dónde agarrar. Eso también es testimonio, Paz, porque nos metimos en eso. Pero ahora somos testimonio que, gloria a Dios, ya salimos de eso y aprendimos mucho de eso. De confiar en Dios, que Dios es el que provee, que muchas veces uno confía en el hombre y no confía en Dios. Pero nosotros en nuestra ignorancia pues vivimos eso y fue tiempos también difíciles para nosotros, donde usted dice que sí vivíamos de apariencias porque pues había un proceso y que pues vivirlo, ay Dios mío, fue muy difícil. Pero Dios nos sacó de eso. Amén. Y solo usted, la verdad, ustedes se daban cuenta de eso. A nosotros no nos gustaba hablar de eso. Siempre las cosas era Joiner y yo y Dios, que no nos gustaba comentar de eso con cualquiera. Nosotros enfrentábamos las cosas los dos. Y aún así, pues Dios nos respaldó, Paz. Y ahorita yo me doy cuenta de lo que éramos antes y a lo que somos ahora y le doy gracias a Dios por eso. Solo ha sido por la misericordia de Dios. Crecimos por Dios, el negocio ha crecido, gracias a Dios, que aún falta, porque también muchos, no es que seamos tan organizados financieramente, pero hemos aprendido, porque eso también se aprende, Paz, de esas cosas, y eso le quita la paz a uno, y las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Lo que pasa es que nosotros por acelerados, por quererle ayudar a Dios, por no confiar en Dios, pues a veces usted busca en confiar en el hombre. Pero bueno, Paz, eso hace parte ya de eso y gracias a Dios, a la gloria y honra de Dios, no hace años, no, y no quiero volver a vivir eso. ¿Y por qué le hemos obedecido? Porque también estábamos por eso, por desordenados y por ser desobedientes. Pero cuando empezamos a obedecer y a creerle a Dios, porque creer, usted lo dice, la fe es la certeza de lo que no se ve y a veces usted dice, sí, yo tengo fe, pero cuando llegan las situaciones, si Dios proveerá y si no llega, sigue confiando. Entonces es eso, Paz, creerle a Dios de que Él va a solucionar todo y eso Dios nos ha enseñado. Y hemos visto el respaldo, sí, van a venir situaciones, pero Dios es fiel, Dios es bueno. Y desde que usted obedezca, porque usted nos da una instrucción y al principio no la hacíamos. La pastora de usted nos decía esto y a veces no lo hacíamos, pero cuando ya nos vimos con esa situación encima, ¿qué queda? Ya habíamos pasado por un proceso duro. Esto nos va a dejar vencer, pues toca obedecer y confiar en Dios. Y eso fue lo que pasó, Paz. Y hemos visto ahorita la mano de Dios ahí. Y no hemos vuelto a vivir eso. Una de las cosas importantes en un ministerio apostólico y profético, sobre todo, es esencial, perdón, no es solo la palabra, porque no importa muchas veces el nivel, escúcheme esto que voy a soltar, no es importante muchas veces el nivel de autoridad espiritual que tú puedas tener y la unción que tú puedas tener. Pastor, ¿cómo así? Explíqueme porque eso me suena como antibíblico. Dice la palabra del Señor que mi Señor Jesús, Él fue a su pueblo, a la ciudad donde que lo vio nacer, porque Él quería hacer muchos milagros ahí, hacer muchas señales, prodigios, milagros, sanidades en ese lugar. Y dice que salió triste porque casi no pudo hacer nada. El hombre que tenía, no había un hombre sobre la tierra con mayor autoridad espiritual que él, con mayor unción que él, no pudo hacer milagros entre esa gente, muy pocos, porque no dependía solamente de la autoridad que había en él, sino que hay milagros que necesitan un corazón, hay palabras que necesitan un corazón que las crea, un corazón que las establezca, un corazón que las tome y aunque no esté de acuerdo, amado, diga, esto es lo que yo necesito. Y ese es el problema por el cual la gente no gusta de los ministerios proféticos muchas veces, porque le gusta cuando les dicen lo que ellos quieren, como ellos quieren, pero cuando le dicen no, lo que tú estás haciendo no puedes seguirlo haciendo, hay que cambiar el rumbo, pero ¿cómo si todos van para allá y usted me está mandando para atrás? Pero ahí entran los conflictos, ahí es donde está en juego tu victoria o tu fracaso. ¿A qué tú le vas a hacer caso? Y nosotros veíamos esa situación y nosotros vimos y lo único que pudimos hacer aparte de orar fue darle dirección. Sí, Paz.
Dios nos dio a nosotros la estrategia para que se la reveláramos a ustedes de cómo salir de esa deuda tremenda de esos cobradores y nos dio el diseño y nosotros te lo compartimos. ¿Ustedes quieren ser libres de eso? El diseño es este. Dios nos dio ese diseño. Y lo único que yo no sé cuánto tiempo demoraron ustedes en establecer tomar esa palabra y establecerla y decir, sí, pero lo que sé es que, aunque fue difícil, en algún día fue más difícil en otro, finalmente se tomaron de ella y al tomarse de esa dirección que Dios les estaba dando, provocó que finalmente esa área en su vida que estaba en maldición, que era una puerta abierta al enemigo de par en par para que ustedes estuvieran en cautiverio su economía, se pudiera cerrar. Tremendo eso, ¿me entienden? Para que la gente pueda entender que esto es para glorificar el nombre de Dios. Aquí no es que nosotros como ministros, como pastores somos mejores. No. Esto se trata de que Dios, unos hijos suyos estaban en crisis, clamaron al cielo y el cielo respondió. Amén. Amén. Dios da respuesta, pero hay gente que pide respuesta al cielo, pero viene la instrucción en forma de corrección, porque a veces la instrucción de parte de Dios que viene para sanarnos no viene con una palabra dulce, sino viene con una palabra de corrección. Y esa palabra ha sacado a muchas personas, no solamente de Mapibe, sino de muchas iglesias. Sí, ¿no? sí. Porque es una palabra de Dios que viene para corregir, para darle respuesta a una necesidad de un hijo, de una hija de Dios. Y cuando viene porque no me gustó, porque cómo me va a decir, y el Espíritu de Dios me recuerda que una de las cosas que a ustedes les costó fue que ustedes estaban en un lugar céntrico, en un local, y Dios les dijo, mire, entreguen ese local no es un tiempo de tener, es mucho dinero que están pagando, pero como pastor, mire, como yo recuerdo, el Espíritu de Dios me permite, como pastor, me voy a ir de allá del centro donde está focalizado todo lo que hacemos nosotros, y usted nos dice que nos vayamos para un barrio que es además más peligroso, pastor, que ahí si uno sale, mejor dicho, lo roban, como me pide que es una locura, pastor, pero no era una locura de este pastor, yo estaba transmitiéndole una dirección de parte de Dios. Mira qué tremendo. Y aunque ustedes, eso fue otra cosa, ¿no? Que por eso digo, este testimonio que yo creo que me está recordando Dios algunas cosas a mí, que a ustedes les costó y ustedes en ese aspecto les costó obedecer esa instrucción y decidieron permanecer más tiempo ahí para ver si cambiaban y ese tiempo los sumió aún más en crisis. ¿Ah? Sí, Paz. Fue en pandemia, Paz, que nos pasó eso. Pandemia. Yo no creía que venirnos a un barrio, yo era la que más dudaba, lo reconozco, porque uno siempre se aferra a lo bueno, sí, en la zona centro, hemos estado 8 años acá, ¿cómo lo vamos a soltar? Y lo que usted decía, y eso sí me quedó, Paz, apariencias, porque nos llegaba mucho trabajo, pero esa bendición se iba rápido. Amén. Y lo que usted decía, mi Paz, podernos mover, no fue fácil. Y nosotros seguíamos dándole el tiempo, no, otro mes más, otro mes más, otro mes más. Y en pandemia, que llegó una situación difícil y sostenernos no fue fácil. Y hasta que decidimos, porque nos vimos hasta el cuello. Amén. Lo reconocemos porque están reconocer eso, Paz. Y decidimos irnos para el barrio Jordán. Yo dije, pero acá, ¿qué va a llegar gente? Y en pandemia, encerrados. Paz, fue donde Dios, vi la mano de Dios, es donde ahí Dios me dio, la palabra, me dio una cachetada. Y donde yo puedo decir de que no importa el lugar, cuando Dios bendice, bendice donde usted esté. Y ahí es donde vimos la mano de Dios y vivimos tranquilos, no nos faltó nada, vimos el apoyo de ustedes, de mi familia, porque en pandemia nosotros encerrados, nosotros manejábamos dotaciones, estampados, ¿y qué íbamos a hacer? Pero en ese tiempo Dios también reveló estrategias. ¿Qué vamos a hacer? Y nos dio tranquilidad, Paz, pero para podernos mover, sí, Paz. Nos costó, no creíamos, yo era una de las que creía, ¿qué va a venir gente ahí? Y vimos, por la misericordia de Dios, que sí fue gente y nos sostuvo por 2 años. Que a raíz de eso ya pudimos trasladarnos para algo mejor, donde estamos ahora. Y nos tocó aguantar, no fue fácil, nos tocó reducirnos, a medirnos en gastos,
pero Dios nos bendijo ahí en ese lugar. Pero porque ya entendimos que teníamos que obedecer. A veces Dios nos pone lo que usted dice. A mí me ha tocado ponernos en procesos difíciles por terquedad, por desobedientes, pero hemos entendido. Amén, paz. Y lo que usted decía, solo Dios lo saca uno de eso, nadie más. Pero cuando usted es obediente y entiende la instrucción, pero si usted no toma esa instrucción, el que no entienda nada, pero es que se está metiendo en mi vida, pero es que él no sabe lo que yo estoy viviendo, van a venir esos comentarios. El que no lo entiende va a seguir en lo mismo, pero cuando usted entiende, ve el respaldo de Dios. Y eso lo hemos visto Joyner y yo, y lo puedo decir, hemos visto el respaldo de Dios en todo. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Es una locura para el mundo, es una locura para cualquiera sensato, es una locura salir de un lugar, una compañía. Ustedes trabajan en el ámbito de publicidad, de prestación de servicios para diferentes empresas y salir de la zona de mayor influencia para irse a alejarse de los demás y pensar que te va a ir bien. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Es solamente cuando uno cree algo de Dios y yo recuerdo, pero mira, nosotros, Mapibe nació en el corazón de Dios, pero en el lugar donde empezó, se sembró y empezó a crecer por primera vez, fue ahí en el Jordán, ahí en Villavicencio, en el bar. Y el Jordán es el lugar donde Dios te lleva antes para preparar y terminar algunas cosas en tu vida antes de que atravieses a tu nuevo lugar de bendición. Amén. ¿Entiendes? Entonces, antes de ir a Canaán, Dios te lleva antes del Jordán, al Jordán. En el Jordán te procesa y luego cuando estás listo, te hace atravesar el Jordán para que puedas llegar a ese. Entonces, ustedes en el Jordán, ustedes salieron de pagar, de verle, a terminar de pagarle a los gota a gota, a toda la gente, esa, lo que está, y a organizarse. Empezó Dios a enseñarles a ser buenos administradores. Sí, padre. Y cuando ya Dios vio que su proceso estaba listo o que en el nivel necesario, fue cuando ya los sacó de ahí, los tiene en otro lugar donde quizá ustedes no tengan abundancia para viajar, para esto, pero tienen la paz que no tenían antes. Amén. La tranquilidad que no tenían. Entonces, sí, padre. Es tremendo. Y algo que quiero agregar, Paz, también es que, bueno, cuando nos pasamos para ir para el Jordán, también entré un proceso donde yo también estuve enferma. Amén. Donde vino quebrantos de salud en mi vida. Y yo pensaba que era solo estrés, Paz. Y eso no era estrés. Y lo quiero contar porque también Dios ha sanado mí, no solamente mi parte espiritual, sino física. Y entré en quebrantos de salud, Paz, y fue difícil para mí. Porque en ese tiempo quería volver otra vez a encargar, a quedar en embarazo, todo eso, y no pude, no se pudo porque estaba enferma. Tenía una anemia severa, y fue un proceso duro, Paz, porque me enfermé mucho, entró la duda, entró el temor. Yo llamaba a la pastora Carito porque pues llegaron exámenes y no eran buenos. Los médicos a veces, y no es por desmilitar su trabajo, pero lo llenan de temor a uno y alcanzaron a decirme que podría ser leucemia y la palabra leucemia, pues claro, yo entré, ahí es donde Dios también probó mi fe. Y yo siempre llamaba a la pastora Caro porque yo, pues claro, me asusté y me tocó ir al médico sola y yo no estaba y me asusté. Yo dije, Señor, ahorita otra vez, sabiendo que quiero volver a encargar todo eso, para mí me frustré y me dio duro, Paz. Y ahora soy yo que estoy enferma. Y la pastora empezó a animarme, decirme, hija, a tu Dios, a que yo me acuerdo que la pastora me dijo, deja el temor, deja ese temor ya. Y la pastora me decía, deja ese temor, todo va a estar bien. Esperemos a ver cómo salgan los exámenes. Y ella me daba, porque yo la llamaba ya porque, pues claro, estaba mal. Y empecé a creerle a Dios también en mi salud. Dios ha hecho también sanación en mi salud y empezaron a orar también en la iglesia. Y yo me acuerdo algo que usted me dijo, sino que no me acuerdo acá el versículo que decía de los huesos secos. Yo me acuerdo que usted me lo dijo cuando oraba, porque yo me estaba secando, estaba muy enferma, estaba delgada, no comía. Yo decía, no, era solo estrés. Y eso no era, estaba enferma.
Y es donde Dios también vino y me procesó también. ¿A quién le vas a creer? ¿A un dictamen médico o a mí? Amén. Y aún así pasa uno, sí, Dios le habla a uno y uno sigue dudando. Porque Dios lo va, seguían no, el examen salió mal. Y yo con él, sí pasa y llego y nosotros tenemos un amigo médico y él no se congrega, él no es conocedor de Dios y pues, pero ese día yo lo llamé porque me llegaron los exámenes mal y pues yo lo llamé asustada y me dijo, y es donde uno dice, pasa, a veces las personas menos indicadas es donde Dios le habla a usted también. Y me dijo, acá, o sea, hija, ¿acaso tú no es que asistes a una iglesia? Me dolió, ¿acaso es que no crees en Dios? Pues órale al Dios que te sane. Eso no puede ser, todo va a estar bien. Muchas veces a usted le dicen algo y eso está en su mente y se llena de temores y miedos y se enferma más. Entonces, si usted cree en Dios, el mismo doctor me dijo eso, Paz. Y si usted cree en Dios, y eso a mí, ese día era como si me hubieran abierto los ojos. Y es donde yo puedo decir que Dios puede hablar en cualquier persona, a veces en la persona de que usted menos indica, Paz. Y empecé a cambiar mi forma de pensar, a creerle más, porque usted dice, no, yo estoy ahorita en la iglesia, Dios ha estado conmigo, y llega el proceso y es donde lo prueba, y además en la enfermedad, donde todo siempre el dictamen, donde yo también quería estar mucho mejor para poder volver a encargar, y me pasa eso, llega otra vez el temor, a mí me ha tocado trabajar mucho en eso, en el temor, en las frustraciones, en todo eso pasa, y le doy gracias a Dios que empezaron los exámenes y empecé a tener una actitud diferente, a orar cuando su merced me dijo que los huesos secos y todo eso no solamente física, a veces usted se seca espiritualmente. Y empecé eso pasa a mirar las cosas diferente, a orar, a creerle a Dios. Y para la gloria de Dios ahorita estoy mucho mejor. Amén. Dios me ha sanado, Dios ha hecho muchas cosas en mí. Y también soy testimonio de eso. Aún hay quebrantos de salud míos, pero yo me siento mucho mejor. Y es lo que puedo decir de que cuando usted tenga un quebranto de salud, busque de Dios, fortalezcase de Dios y Él lo va a sanar, no solamente física, sino espiritualmente. Amén. Entonces, De también todas quería las comentarle cosas, esto. de todas las Señor, cosas, de todos esos procesos, de todas las manifestaciones de Dios, de todo esto que en medio de esta atmósfera, mover profético que Dios ha establecido en este ministerio, tú has, digamos, has sido testigo o has sido, eh, digamos, persona ahí principal, actriz. ¿Qué es que tú puedes rescatar? Así que digas, pastor, a mí, si hay algo que me ha marcado espiritualmente o que me ha marcado en el ámbito profético en este ministerio, ha sido esto. Esto para mí ha sido así. ¿Qué cosa, pues, de todo lo que tú has, que tú digas, wow, esto yo nunca lo había visto en ningún otro lado, para la gloria de Dios? Paz, lo que yo he visto a nivel profético acá en Mapibe es que se han cumplido muchas, o sea, he visto que se han cumplido promesas, no solamente en mí, sino en las demás personas de lo que Dios ha hablado. Amén. Yo lo he visto así. He visto, puedo mencionar a Jessie, a mi hermanita Jessica. Yo he estado ahí y he experimentado sobre la vida de ella y he estado ahí y Dios lo que ha dicho, lo he visto que se ha cumplido. Lo puedo poner como ejemplo a ella. Lo mismo para nosotros, Paz. Y es donde yo antes no creía eso, que, ay, que hablaba y que yo no lo creía, que alguien me decía algo profético y se iba a cumplir, sí se cumple, pero está en usted que se cumpla. Amén. Eso pasa. Aleluya. Ok. ¿En qué área es con la que tú más batallas día a día para quizá dejar o mejorar en tu vida? Esto es importante porque todos tenemos áreas en nuestras vidas que son débiles, están ahí en proceso todavía y no nos gusta hablar de ellos, ¿verdad? A veces nos ven, pero ¿cuál área tú puedes decirle hoy a las personas que te escuchan o que te van a escuchar? Decir, mira, ¿sabes qué? Esta área ha sido difícil en mi vida, sigo luchando con ella y sigo pidiéndole y clamándole. ¿Cuál área tú entiendes que es la que te ha costado más Mi carácter, Paz, mi carácter. Tengo un carácter mal formado. Me ha costado mucho, demasiado. Esa área me ha costado. Y Dios me ha trabajado, me ha procesado harto y aún me falta.
pero es un área que me cuesta, mi carácter. Ok. A El veces carácter usted, tiene muchas aristas. ¿Cuál área más específica en en el carácter? mi mal genio, Ah, soy a veces un fosforito. A veces me calmo, pero a veces, muchas veces puedo decir, uno a veces suelta las cosas sin pensarlo y a veces es ese dominio propio que le falta a uno. Amén, paz. Soy mal geniada y lo reconozco. Y aún yo sé que me falta, pero bueno, ahí Dios está haciendo algo en mi vida, mi mal genio. Soy una persona mal geniada. Esa área ok. me falta muchísimo. No, tienes que declarar que, bueno, eres una persona que está en proceso de ser transformado, porque lo importante a veces no es solo reconocer. Dios no puede hacer algo en alguien porque solo Él lo reconoce o ella lo reconoce. Es cuando decide apartarse de eso. Amén. Entonces, Amén. tienes la otra parte y la otra instrucción de cómo terminar que su área sea mucho más semejante a lo que Dios espera de nosotros. Es eso, no solamente yo reconozco que tengo problemas en el mal carácter, sino que hay algo que hacer. Yo tengo algo que decidir hacer en mi vida. Amén. Y tengo que ser radical en eso. Como he sido radical en otras cosas, debo yo también serlo en estas áreas porque dependes de mí. Sí, El paz, es carácter, verdad. el carácter lo deformo yo con mis Sí, decisiones. Dios mío, Padre, aquí estoy soltando algo. Las decisiones deforman nuestro carácter. Lo que escuchamos, donde enfocamos nuestra atención, deforma nuestro carácter, si no es Cristo. Si no está nuestra atención, si no estamos escuchando, si no estamos mirando a Cristo, sino a circunstancias, cómo hacen mis familiares, mi papá, mi mamá, etcétera, estamos desenfocados de Cristo, nuestro carácter se deforma. sí, paz, es verdad. ¿Cómo le volvemos a dar forma? El carácter de nosotros lo cambia Dios, pero Amén. nosotros tenemos que abrirle las puertas y decir, Señor, mira, ya no quiero más esto. Porque es imposible que si tú estás llena del Espíritu Santo, tu esposo te diga, no sé, café son tus ojos y tú tengas la misma reacción que tienes cuando estabas en el mundo. Es imposible, bíblicamente imposible, porque la Biblia dice que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, Sí, paz. nosotros no estamos permitiendo que Él haga los cambios. Queremos dejarle que Él trabaje en algunas áreas, en mi corazón, pero en otras a mi manera. Y Dios no es así. ¿Amén? Entonces es todo. Entonces es una tarea más que seguimos. Todos tenemos áreas en nuestra vida que nos cuesta. Y generalmente una de las áreas más imperfectas en la vida de todos los cristianos, empezando de quien le habla, amado, es el carácter. Pero también sorpresivamente el carácter es una de las áreas que Dios más supervisa, Dios más chequea antes de desatar una bendición. Si no está el carácter necesario para abrir esa puerta, recibir esa respuesta, se retiene. Mira lo que produce el carácter, amén, el mal carácter. Amén. Porque es que a veces pensamos que no, es que esta mujer es de carácter. Es que ser de carácter no es ser mal hablado, no es ser, como usted dice, esto enojón o mal geniado. Eso no es ser de carácter, no es que usted sea un ogro. Ser de carácter es que las cosas que antes te molestaban, te desenfocaban, Ya te no, permitían reaccionar de manera incorrecta, ya no lo hacen. Y aquellas provocaciones, aquel menú que el enemigo te presentaba de trago, de drogas, de fiestas y que antes te seducía y te sacaba corriendo a esos lugares, ahora no. Eso es un buen carácter. También eso es tener carácter, de decir, no. no, paz, y a veces yo también, o sea, tener un carácter formado por Dios, lo que usted dice, es bueno, porque a veces, si usted no tiene un carácter formado, cualquiera se lo va a arrastrar y cualquiera se lo lleva. Y eso también me ha ayudado, o sea, de pronto manejarlo de la parte del mal genio, pero el carácter también me ha servido para sí o no. Y ahí también nos ha enseñado mucho. Y lo que usted dice, no pues, Dios ha hecho mucho en mí también, me ha trabajado en eso. Yo que manejo público, a veces la gente, pues, obvio, son diferentes y me ha tocado quedarme callada. Antes yo era
yo contestaba y no se trata de ser grosera, sino yo no me quedaba callada. Y me ha pasado situaciones que me ha tocado quedarme callada. En mi hogar también, no puedo decir, y es donde más me ha tocado trabajar, es donde más me ha tocado muchas veces quedarme callada por lo mismo, Paz, porque lo que usted decía, Dios lo va cambiando a uno, ¿no? Y le va diciendo que cómo debe ser, porque acá dice, mujer sabia edifica su hogar. Y me ha costado, porque yo, Inés, es un carácter diferente, yo tengo un carácter diferente, pero es donde Dios ha trabajado esa área en mí con mi esposo. Y que solo cuando usted quiere cambiar, solo Dios lo puede cambiar, pero lo que usted decía algo muy importante, la decisión la toma usted mismo. Y nosotros siempre queremos, cambie el esposo, pero usted qué está haciendo, cambie la esposita, pero usted qué está haciendo. Y eso Dios me ha ido cambiando, no completamente, pero sí, Paz, no, he cambiado demasiado. Ya no, yo puedo decir que ya no soy la misma Nelcy, que me falta, sí, pero sí Dios ha trabajado mucho en mí y sé y reconozco que sí he cambiado. Yo a veces le digo, y a ustedes se los he dicho muchas veces en reuniones de liderazgo, se lo comparto a las personas que se conectarán, que a veces nosotros tenemos una visión distorsionada e incluso errónea de lo que del nivel de cristiano que realmente somos. A veces nosotros nos miramos al espejo y dan, yo qué bueno soy, yo soy buena cristiana, yo ofrendo, yo diezmo, yo oro, yo voy a la intercesión, yo voy los sábados, los domingos, los miércoles, yo sí hay que dar una ofrenda especial, voy, yo no sé qué, yo sí, pero yo veo a aquel hermano y ese hermano sí está mal, ese hermano, yo no estoy tan mal, yo estoy mejor que él todo un montón de veces. Y yo le decía a las personas, nosotros tenemos una idea errónea, una percepción errónea del tipo de cristiano que realmente somos. Y yo le decía esto escúchalo y póngalo en práctica cada uno de los que van a escuchar esta transmisión, este vídeo. Es, si usted quiere saber el tipo de cristiano que usted realmente es, si usted ha cambiado de verdad, pregúnteselo a su familia, pregúnteselo a los seres que están ahí al lado de usted, no se lo diga a usted mismo. Pregúntele a su esposo, yo soy una mejor cristiana hoy, soy una mejor esposa que antes. Pregúntele a sus hijos, hijo, ¿usted ve en mí un mejor cristiano, una mejor cristiana? A ver qué le van a decir. No, mamá, si usted sí, cuando usted, mejor dicho, tira las ollas, usted no ha cambiado nada. Entonces, y no se enoje con lo que le digan si lo que le dicen no es algo que agrada o lo que usted espera. Te van a decir la verdad. Usted quiere saber el tipo de cristiano, el tipo de esposo que usted realmente es, el tipo de esposa que es, el tipo de padre, el tipo de madre, el tipo de trabajador, el tipo de empresario, el tipo de servidor en la iglesia. Pregúntele a las personas que están ahí, pregúntele a sus pastores, pero líder, ahí te van a decir la verdad. Y a veces no nos va a gustar mucho, pero va a ser necesario porque es la verdad. ¿Ven? Por lo que tú has escuchado, tú has vivido tus experiencias, ¿tú consideras que nosotros como ministerio, como iglesia cristiana, estamos fundamentados en esto que conocemos como sana doctrina? Claro, Paz. Sí, 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 señor. ¿Por qué? Paz, porque primero, pues, las tres, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sana doctrina también porque nos muestran la verdad. Se enfocan también mucho en la palabra. Amén. Y la palabra de Dios es la verdad. Y porque están pendientes también de todo, Paz, de nosotros, nos pastorean. Son muchas cosas, Paz, que Mapibe la hace diferente y sin desmeritar a las otras iglesias, la hace diferente a las demás iglesias. Amén. Sana doctrina no es solamente, bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino se enfocan en la palabra, es una iglesia profética. Están ahí pendientes de uno, lo pastorean, le dicen la verdad y lo que usted decía, a veces a nosotros nos gusta que le digan la verdad. Amén. Sana doctrina, tenemos. Señor. ¿Te sientes pastoreada en Mapibe? Sí, Paz. Sí. Cuando ustedes estaban,
obviamente no le voy a negar, fue duro que ustedes se fueran porque ustedes siempre han estado ahí. Amén. Pero pues ustedes ya no están, estamos unos pastores. Pastorear no es fácil, lo reconozco. Es una lucha, es de amor. Y ahorita con los pastores que estamos, sí, yo sé que si yo necesito, y no solamente pastorear es estar ahí, Paz, y no solamente, ay, no, es que me está ayudando financiero, no, es estar ahí pendientes. Hijo, ¿qué pasa? O sea, a veces usted va a iglesias y no están pendientes de usted y son muchas personas que necesitan, muchas veces que se gana usted con ir a una iglesia y estar en una silla y su matrimonio destruido, estar mal con la familia, estar mal espiritualmente y que no le digan nada. Y MAPIB es de sana doctrina por eso, porque están ahí pendientes. Sí me siento pastoreada. Ahorita con los pastores están ahí. Y yo sé que ustedes también están ahí. Sé que si una llamada, necesito un consejo, están ahí. Eso es pastorear. Que no pase el tiempo y, ay, no, ya en el sillón no, están pendientes. Que uno ya como persona va madurando, Paz. Y para eso estamos, ¿no? O sea, entonces, ¿qué está haciendo con lo que usted está aprendiendo? ¿Cómo está restaurando su vida? Uno ya maneja las cosas, amén. Pero usted necesita a alguien que lo pastoree. Amén. Que le diga las cosas, cómo está, qué tiene que hacer. Y eso es lo que hace diferente a MAPI. Y para mí sí es de sana doctrina. Por algo estoy ahí. Porque yo no voy a estar en una iglesia de que no me genere eso. Amén. Y lo importante es que también es eso de la palabra. Amén, Paz, porque la palabra es donde está la verdad y se enfocan en la palabra también. Amén. Y eso es lo que pienso, mi Paz. La parte más difícil de pastorear una congregación para un creyente, ¿verdad? Para un miembro, es la corrección. Es muy bonito todo cuando llegan ay, es que en esta iglesia todo es bonito, pero cuando todo es hermoso porque el pastor profetiza los domingos y llega algo allá y yo veo que, viene una persona nueva y Dios, mejor dicho, le dice hasta si se echó talco en los pies o no echó talco en los pies, qué tremendo, no sé qué, y todo el mundo nubilado y sorprendido por eso, pero yo amo mucho a mis pastores, como muchas veces nos lo dijeron a nosotros, te amamos, casi que mejor dicho, y yo para donde sea, pastor, todo muy hermoso hasta que empezó a llegar palabra de corrección. Y la palabra de corrección dañó el corazón de muchas personas. Amén. Sí, pues. Afectó el corazón de muchas personas. Es como que nos costara entender que el Dios que nos ama no solamente va a venir, es más, muy pocas veces, o yo nunca he escuchado, yo voy a hablar de mi experiencia, yo nunca he escuchado a Dios que venga y me diga, Luis, estoy muy contento como tú estás desempeñándote como pastor en esto, en como me buscas. Yo nunca he escuchado a Dios tirándome un aplauso o unas flores por algo que yo he hecho. Jamás yo, mi experiencia. Amén. Si a otros Dios le ha hablado, el Espíritu le ha venido a echar flores, no le crea, no es el Espíritu Santo. Pero el tema es que lo que yo sí he escuchado a Dios cuando me dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste esto? Porque, o sea, no me viene a decir lo que está bien, sino me viene a recriminar lo que está mal, a corregir lo que está mal. Ese es Dios, ese es el Espíritu Santo. Porque a él le interesa es que lo que está mal, lo corrijamos. Entonces, hay hijos, hay miembros en las iglesias que están felices hasta el día que el pastor le empieza a decir, venga, mira eso que está pasando en tu vida, corrige. ¿Cómo así que te vieron en la, mira que tu foto y qué pasó ahí? Ay, pero es que todo, yo no es que queramos dominar su vida, sino queremos que en su vida, en su casa, en su generación, no se establezca la maldición de Satanás, sino que el plan que se pueda cumplir no es el de Satanás y sus demonios, sino el de Dios, que Amén. Se llama para sus. Pero muchas personas no lo entienden y prefieren irse a un lugar donde se pueda sentar y la palabra siempre sea Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, hermano, aleluya. El Espíritu me dijo que Dios te iba a prosperar, aleluya, sí, gracias, Señor. Pero no le dicen la otra verdad, pero tienes que dejar la pornografía, pero tienes que, lo mismo que le decía al otro pastor que tenía que dejar. Pero allá lo lastimaba, aquí no, porque aquí primero me meten en el. ¿Me entiendes? Entonces,
Esas son las cosas, es la parte difícil de los pastorados, la corrección. Sí, Amén. Paz. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de Mapibe? Lo que te gusta y lo que no te gusta de Mapibe. Lo que me gusta, Uh-huh. lo que me gusta, Paz, es que nos preparan, nos preparan. O sea, para mí eso, lo que le hablaba de antes, no son egoístas en que usted crezca. Amén. Explotan sus dones también. Entonces eso me gusta, porque yo llegué y yo estaba vacía, Paz. Yo no entendía la palabra, yo no era capaz de orar y, y eso me ha gustado mucho en Mapibe, Paz. Y lo que no me gusta, no pasa hasta ahora. Tengo más cosas buenas que malas por decir, por mejorar. Bueno, pero tienes cosas malas, entonces, ¿cuál es una de las cosas que quizá a ti no te agradan? Porque dices tengo más buenas que malas, es porque hay alguna que no todo es color de rosas. ¿Qué cosas malas tiene Mapibe? Aparte Nos de falta nosotros, comprometer. Señor, dígame, Paz. aparte de nosotros, ¿De ustedes? sí. No, de que nos falta comprometernos más, o sea, incluyéndome a mí, ¿no? A veces no hay compromiso, ¿no? Amén. Eso es lo que a veces no me gusta, pues empezando por mí, ¿no? De que se planean cosas y todo eso y no, a veces no se ejecutan es por uno mismo, ¿no? Es eso, Paz, pero pues Mapibe ha venido, no ha sido fácil sostenerla, amén, pero por lo mismo, Paz, porque hay corrección, por todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que mejoraría, ponernos más, tener mejor servicio, Lo amén. importante de esto, amada, esto, ¿por qué les pregunto y le insisto a las personas que pues vienen a compartir sus testimonios? De lo malo es porque no quiero que quede la sensación de que en este lugar todo es perfecto porque no lo es. Usted que me está escuchando, no somos una iglesia perfecta, estamos tan lejos de serlo. Mire, hay tantas imperfecciones en nuestras vidas como en la congregación. Sí, Pero Paz. a pesar de todas esas imperfecciones, todas esas cosas que todavía nos faltan por conquistar en nuestra vida personal, en nuestra vida ministerial, a pesar de todo eso, amados, si hay algo que yo le puedo decir que hay en Mapibe es que amamos a Dios. No Amén. somos, no. Si usted piensa que aquí va, no somos, te vas a sorprender que pero aún con nuestras imperfecciones, que son muchas, amamos a Dios. Y si usted Amén. quiere venir a adorar y a alabar a Dios y a crecer y a que juntos sanemos y a que juntos nos fortalezcamos y que juntos aprendamos otros niveles nuevos de conocer, de ver a Dios, de escucharle, es bienvenido a este lugar, amén. Pero no venga pensando de que acá esto es el paraíso porque no lo es, amén, no lo es. Hay muchas áreas que nos faltan por conquistar, amén. Pero nuestra confianza es en Dios, amén. ¿Qué verso, un pasaje, un verso bíblico que sea el favorito tuyo, hija, que direccione, que rija tu vida de alguna manera? Isaías 43:19, Paz. Ya. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, que nos está preguntando. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y eso me identifica mucho. Amén. Aleluya. Y me ayuda a seguir confiando que no importa lo que pasó, sino que Dios tiene cosas grandes para nosotros. No Y importa otro, cuántos Paz, pozos en y tu vida, no otro, importa cuántos y otro pozos en que, tu vida se hayan Señor, secado, no importa qué pozo, qué área en tu vida se haya secado, dice el Señor que volverá a abrir pozos, que los volverá a abrir. Mire qué tremendo eso. amén. Y otro, Paz, es que yo soy, bueno, la memoria, lo que Dios empezó, la buena obra que Dios empezó, la perfeccionará. Bueno, pues lo cito así porque no me acuerdo bien. Ese también me siento identificada. Lo que Dios comienza, lo que Dios va a terminar en buena obra. Eso.
Esos dos, Paz. Pero para mí, Isaías 43:19, Dios me lo ha dicho y lo he vivido en mi vida y le creo. Ese es lo que me enfoca mucho y me identifica como persona, como mujer y como hija de Dios. Lo que desata espiritualmente, proféticamente ese verso de Isaías es básicamente, no importa lo que hayas hecho y en lo que te hayas equivocado. Si te vuelves a mí de corazón, yo tengo una nueva oportunidad para ti. No importa Amén. que no importa que el mundo no te quiera dar una nueva oportunidad, yo te la voy a dar. Solo Amén. vuelve. Eso es todo. Amén. Eso Amén, es Paz. todo. Amén. Hija, un mensaje para cerrar, algo que quieras compartir un mensaje para cerrar este testimonio. Que sigamos persistiendo. Amén. Dios necesita en su reino mujeres y hombres valientes, pero que persistan. Pero nosotros solos no podemos. Amén. De la mano de Él todo se puede. Y todos tenemos grandes propósitos, pero está en nosotros que se cumplan. Amén. Cómo Dios actúa en nuestra vida, cómo cambia nuestros pensamientos y cómo cambia nuestro corazón. Amén. La palabra de Dios dice, guarda tu corazón. Amén. Y muchas veces hay cosas guardadas en nuestro corazón, lo que usted decía, Paz, y es necesario que eso salga porque Dios necesita hacer cosas nuevas en nuestra vida y Él no trabaja a medias, Él trabaja al 100. No vamos a llegar pero la idea es asemejarse a Él y crecer en Él. Amén. Entonces es persistir, porque la vida del cristiano no es fácil, pero está de valiente seguir persistiendo, seguir luchando y obedeciendo. Amén. Porque sin obedecer, ¿usted cómo puede dejar que Dios va a actuar en su vida? Amén, Paz. Entonces es eso, fortalecernos en Él, seguirle creyendo, teniendo fe, pero una verdadera fe. Amén. Aún en los desiertos, aún en las pruebas, es donde sale a reducir cuál es la fe y en qué está fortalecida. Amén. Y es eso, Paz, y que la palabra de Dios dice, la buena obra que Dios empezó, la perfeccionará. Amén. Y eso somos nosotros. Él es nuestro alfarero y Él eso es lo que está haciendo en nosotros. Nosotros somos ese barro, pero tenemos que disponernos. Y es de cada uno de nosotros disponernos. Amén. Es de nosotros la decisión. Dios está ahí. Muchas veces decimos, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me escucha, es que Dios no está ahí. Dios siempre está ahí. Él es la fuente de todo. Y si no lo buscamos, no, ninguna de nuestras áreas van a estar bien. Amén. Queremos crecer espiritualmente en esa área, pero muchas veces le damos importancia a otras áreas, sabiendo que si crecemos espiritualmente, todo viene por añadidura. Amén. Pero entender eso es de revelación, de entender los procesos, de aceptar la voluntad de Dios aun cuando cueste y que Dios es amor, paz, que sin su amor no somos nada. Que lo que usted decía, MAPIB es amor, aun cuando no es una iglesia perfecta, aun cuando queremos seguir creciendo, he visto el amor de Dios en MAPIB, he visto también la unión y he visto cómo Dios, no solamente en mi vida, sino en la vida de mis hermanos, ha hecho cosas grandes y la gloria es para Él. Y agradecer, Paz, agradecer por lo poco que tenemos y por lo que Dios da, porque Dios siempre va a querer muchas bendiciones para nosotros, pero aceptar el tiempo de Él y la voluntad de Él. Eso, mi Paz. Y gracias por este espacio, gracias, estaba nerviosa, pero yo sé que el testimonio de cada uno de nosotros va a servir para muchas más personas. Y no es porque, ay, que por... No, el testimonio se cuenta porque hay muchas personas que pasan por lo mismo o pasan otras situaciones, porque el mismo Dios que me ama a mí, los ama a todos ellos. Amén. El Dios Amén. que me da amor, el Dios que tuvo misericordia de mí y no solamente de mí, porque veo que soy la única en mi familia que estoy ahora en la parte cristiana, en un estilo de vida diferente, pero he visto la mano de Dios también en mi familia. Amén. Y creo en esa palabra. Yo en mi casa serviremos y es algo que quiero que se vea cumplida no solamente en mi familia, sino en la vida y la familia de cada uno de los hermanos que no están eso. Y es eso, Paz, gracias por este espacio. Dios me los bendiga. Gracias, Paz,
por estar ahí, a la pastora, a los pastores Juan Carlos, Carolina, a todos han sido de gran apoyo, a mi familia Mapibe. Creo que tomé la mejor decisión y por eso persisto, por eso sigo acá en la iglesia y por eso persistimos, porque no solamente soy yo, es mi esposo, porque somos una sola carne, aún con mis defectos, aún con mis cosas, sigo persistiendo, porque no se me olvida lo que alguna vez le prometí a Dios, que no importa lo que pase, no importa los procesos, aquí voy a estar y no me separaré de él. Amén. Qué tremendo. Amén. No tengo más que añadirle a todo lo que ha dicho esta tremenda mujer, solamente quiero agregar esta frase para concluir y es: el amor de Dios es único realmente, porque dentro de las características que siempre, siempre, de manera infalible tiene, es que el amor de Dios disciplina. El amor de Dios corrige cuando tiene que hacerlo. En eso el amor de Dios no guarda silencio como nosotros sí lo hacemos. A veces nosotros vemos una actitud errónea en un hijo y preferimos decirle no, no. El amor de Dios es tan perfecto que va a corregir cuando tenga que corregir y va a disciplinar cuando tenga que hacerlo. Saludamos y bendecimos y le damos las gracias a todos los que se han conectado, a los que se conectarán. Por favor, comente ahí en el cajón de mensajes su opinión, una experiencia local, algo que Dios haya hecho con su vida. Amén. Y mire estos testimonios, amén, se puede, si usted tiene crisis económica, problemas, deuda, mire, aquí hay una persona, aquí hay un testimonio vivo de que Dios sigue hoy día respondiendo y Dios sigue sanando no solamente corazones, sino finanzas, hogares, ministerios, amén. Dios sigue haciendo procesos de restauración y hay una oportunidad también para tu vida. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.